5:10 de la tarde damos inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, 18 de diciembre del 2025. Señorita secretaria, por favor, dar lectura al orden del día. Muy buenas tardes para todos. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación orden del día. Tercero, segundo debate proyecto de acuerdo 020-2025, por el cual se hacen unas adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancillo. Tercero, segundo debate proyecto de acuerdo 020, por el cual se hacen unas adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se modifica la desagregación del presupuesto para la misma vigencia fiscal. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Partido Cambio Radical, honorable concejal Espejo Becerra, zona Marcela. Presente. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Beltrán Peña, Yasmín Rocío. Buenas tardes, presente. Partido Demócrata Colombiano, honorable concejal Pirabaguén Pirazán, Sandro Roberto. Buenas tardes, presente. Partido Cambio Radical, honorable concejal Sarmiento Gómez, Luis Carlos. Presente. Partido Cambio Radical, honorable concejal Fernández Miranda, Rubier Hamid. Buenas tardes, presente. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Sarmiento Cifuentes, Augusto. Muy buenas tardes, presente. Agrupación Política en Marcha, honorable concejal Prieto Rodríguez, Rafael Antonio. Buenas tardes, presente. Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Sanabria Vázquez, Juan Carlos. Presente. Partido Pacto Histórico, honorable concejal Garzón López, Carlos David. Buenas tardes, presente. Partido Ecologista Colombiano, honorable concejal Rodríguez Delgado, José Joaquín. Sí, buenas tardes, presente. Partido Todos Somos Colombia, honorable concejal Moreno Argelo, Nacis Miguel. De presente. Presidenta, le informo que hay quórum. Muchas gracias, señorita. Por favor, continuamos. Aprobación orden del día. Honorables concejales, a consideración el orden del día que fue leído para su aprobación. Evidenciando que no hay consideraciones, por favor, sometemos a votación. Partido Cambio Radical. Aprueba. Agrupación Política en Marcha. Aprueba. Partido Demócrata Colombiano. Aprueba. Partido Liberal Colombiano. Aprueba. Partido Pacto Histórico. Aprueba. Partido Ecologista Colombiano. Aprueba. Partido Todos Somos Colombia. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por 7 bancadas, 11 votos. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Tercero, segundo debate proyecto de acuerdo 020-2025, por el cual se hacen unas adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se modifica la desagregación del presupuesto para la misma vigencia fiscal. Honorables concejales y comunidad, como es de su conocimiento, por la corporación cursa un importante proyecto de acuerdo de unos traslados presupuestales. La ponencia está a cargo del concejal Rubier Fernández, a quien voy a dar el uso de la palabra para que continúe con su ponencia. Muchas gracias, señora presidenta. Para poner un poquito en contexto a la comunidad que nos sigue a esta hora y a los compañeros, estamos en estudio del proyecto número 20, el proyecto de acuerdo por el cual se hacen unas adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de la misma, y se modifica la desagregación del presupuesto para la misma vigencia fiscal. Señora presidenta, pues le comento que ya se le dio lectura al proyecto de acuerdo, a la exposición de motivos, también nos han anexado el acta del CONFIS. El acta número 46 de 9 de diciembre del 2025, que es el acta del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS. Nos anexan también el certificado de la Secretaría de Hacienda, donde nos especifican uno a uno los rubros que se van a trasladar. Nos anexan también
la exposición de motivos y nos anexan también la tabla de unos desembolsos que hizo la gobernación a unos contratos que son los contratos para la obra del puesto de salud de nuestro municipio. Entonces, señora presidenta, teniendo en cuenta pues que se encuentra aquí con nosotros el secretario de Hacienda, el doctor Pedro Patiño, le solicito que por favor pues le demos el espacio para que nos sustente este importante proyecto que se encuentra en estudio aquí en plenaria. Claro que sí, señor ponente. Damos la bienvenida al recinto municipal, al recinto del Consejo, al nuestro secretario de Hacienda del municipio, el doctor Pedro Patiño, que nos acompaña en la tarde de hoy. Doctor Pedro, a solicitud del ponente, voy a darle el uso de la palabra para que nos exponga más a profundidad los motivos y el interés del proyecto de acuerdo. También damos la bienvenida a la doctora Carolina Gómez, que es la profesional de la Secretaría de Hacienda que también estructura el proyecto. Bueno, presidente, muchas gracias. Nuevamente un saludo a toda la corporación, a su mesa directiva, a Carolina, a la señorita de medios, Lorena, al personal, a la secretaria general y a las demás personas del Consejo, como a la comunidad que nos escucha por este importante medio de comunicación. Nos reúne hoy el proyecto de acuerdo número 020 del 2025, que tiene por fin, primero, incorporar al presupuesto 2.514.297.259 pesos. Cuando nosotros hablamos de incorporar, es porque los recursos están, ¿sí?, bancariamente, pero no están en presupuesto, y ya les vamos a explicar el porqué. Y en el segundo punto tiene la facultad de adicionar 4.028.200.753.000 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 21.434.006 pesos para el Consejo Municipal, de acuerdo a los ingresos corrientes de libre destinación y a una solicitud que hiciera la señora Presidente en días pasados, con el fin de ajustar algunos programas o actividades que aún tiene pendiente la corporación. Vamos a adicionar 4.026.766.747 pesos, distribuidos en 2.514.297.259 pesos, que son lo que estamos incorporando en el primer punto, y estamos adicionando 1.512.469.489 pesos. En sí, los 4.026 millones de pesos, aparte de obviamente de lo del Consejo, tienen como fin subsanar financieramente el convenio 628 del 2019, que era la construcción del centro de salud para el municipio de Gachancipá. Entonces, el municipio tiene que devolverle al departamento 4.028 millones de pesos. Más adelante les voy a dar exactamente el estado financiero del convenio, para poder, bueno, ya el convenio quedó liquidado, el del hospital. Estamos pendientes obviamente de la incorporación de los recursos por parte de la corporación y los ajustes presupuestales, y reintegrarle al departamento lo que le corresponde para que ese convenio definitivamente quede finiquitado y se le dé vía libre al nuevo convenio que suscribió el alcalde antes de la ley de garantías por 7.150 millones de pesos para construir el centro de salud en el año 2026. Entonces, esto necesariamente habría que hacerlo. Ya ese es el grueso del proyecto y lo que nos reúne hoy. Considero que es de mucha importancia que este proyecto sea aprobado por la corporación para poderle dar fin a un tema bastante álgido para las administraciones que vienen desde el año 2019, incluida esta administración.
Honorables concejales, ese es el esbozo general. Concejal Carlos, buenas tardes. El esbozo general del motivo por el cual estamos en esta plenaria en el día de hoy. Entonces Carolina de pronto les va a dar más específicamente de dónde viene la plata y hacia dónde va, a qué rubros específicamente va la plata. Gracias, presidente. Buenas tardes, honorables concejales. El proyecto de acuerdo número 020 que se encuentra en debate en este momento está dividido en dos movimientos presupuestales, como es la adición, que se encuentra en el artículo primero y segundo, y unos traslados presupuestales en el artículo tercero. ¿Ya? En el artículo primero estamos solicitando la adición de 4.048.200.753 pesos, que corresponde a lo siguiente. Impuesto predial unificado de urbano, vigencias anteriores, una adición de 21.434.006 pesos, que corresponde a un recaudo de más. Sanciones contractuales por valor de 1.512.469.489, que corresponde a un recaudo de más, y una cancelación de una reserva presupuestal por valor de 2.514.297.259 pesos. Esta cancelación de reserva corresponde a los compromisos contractuales adquiridos en la vigencia 2019 por la administración de ese entonces, con el contrato de obra 400 del 2019, que es la construcción del centro de salud, y con el contrato de consultoría 404 del 2019. Dichos compromisos contractuales, mediante resolución 695 de fecha 6 de noviembre del año en curso, se hizo una liquidación unilateral, se liberaron esos recursos, se eliminó el compromiso con esos contratistas, y al eliminarlos esos recursos tenemos que adicionarlos a la presente vigencia para hacer la devolución al convenio 628 del 2019. Entonces tenemos una cancelación de reservas por 2.514.297.259 pesos. En nuestro artículo segundo vamos a adicionar esos ingresos al gasto para su ejecución. Entonces tenemos la primera adición para el rubro del Consejo Municipal, otros tipos de servicios educativos y de formación, por valor de 21.434.006 pesos, que corresponde a lo que se superó en el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación, y en cumplimiento a la ley 617 estamos adicionando el 1.5% al presupuesto del Consejo Municipal. Esto se está adicionando a este rubro a solicitud de la presidenta para el rubro de servicios educativos. Y en el sector de inversión a salud y protección social estamos adicionando la devolución de los recursos en ejecutar del convenio 628 del 2019, el valor de 1.512.469.489, que corresponde al recaudo de más en sanciones contractuales, y el valor de 2.514.297.259, que corresponde a la cancelación de los compromisos adquiridos en el 2019, que corresponde a una cancelación de una reserva presupuestal constituida en el 2020. Esa sería la parte de adiciones. En el artículo tercero estamos solicitando un traslado presupuestal por la suma de 186.085.227 pesos del sector agricultura y desarrollo rural, 3.944.136 pesos, salud y protección social, 2.336.707, educación, 10.173.051 pesos, tecnologías de la información, 2.100.000, ambiente y desarrollo sostenible, 12.511.488, cultura, 14.268.598, vivienda, ciudad y territorio, 107.494.511, y inclusión social y reconciliación, 28.357.950, y gobierno territorial, 4.898.786, para un total de contracréditos de 186.085.227. ¿A qué rubros vamos a acreditar ese dinero? Estamos solicitando una adición de 150 millones de pesos en funcionamiento al rubro de membresías de Asocentro, teniendo en cuenta que los estatutos de Asocentro
permiten que los municipios hagan un aporte hasta el 100% del aporte anual, pero este 100% es reembolsable en obra o infraestructura. Con este dinero se tiene plasmada la obra del pavimento de la carrera tercera entre calles Tercera Sur y Primera Sur, que es la intervención que está haciendo con el alcantarillado. Entonces, este dinero que se le hace como un aporte extraordinario a Socentro, él lo va a devolver en infraestructura en el pavimento de esa obra, por valor de 150 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos un traslado presupuestal en salud y protección social de 1.836.707, que es un saldo que nunca se comprometió ni se ejecutó, que es del convenio 628 del 2019, y estamos adicionando al rubro de devolución de recursos para completar los 4.028 millones que se deben hacer la devolución a la Gobernación de Cundinamarca. Y solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente un traslado de 34.248.520 para hacer una adición al contrato de suministro e instalación del alumbrado navideño. Eso consistirían los traslados presupuestales que se están solicitando por valor de 186.085.227 pesos. Esa es la exposición que la Secretaría de Hacienda hace ante ustedes para soportar el proyecto de acuerdo que nos reúne el día de hoy, concejales. Gracias. A usted, doctor Pedro y doctora Carolina, gracias por la explicación detallada. Concejal Rubier, si continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Me dispongo a dar lectura del asesora del más, sin embargo, voy a leerlo porque me parece bastante importante, pues, que tanto los compañeros como la comunidad se enteren, pues, de lo que se está haciendo aquí en el Consejo Municipal. Bueno, dice: las modificaciones presupuestales son el conjunto de cambios realizados mediante la expedición de un acto administrativo, por medio del cual se aumentan, disminuyen o transfieren en determinadas cuantías las apropiaciones con el objeto de adecuar el presupuesto a condiciones que no fueron previstas inicialmente en la etapa de programación, previo concepto favorable de la Secretaría de Hacienda. Si se trata de modificar el presupuesto de gastos de inversión, se requerirá además el concepto favorable de la Secretaría del Departamento u Oficina de Planeación, según el caso, y en la mayoría de los casos la aprobación por parte del Consejo Municipal o Asamblea Departamental, cuando cambia el monto de los programas o subprogramas de inversión aprobados inicialmente. En este sentido, expone la Administración que algunos rubros de ingresos corrientes de libre destinación y de destinación específica a la fecha presentaron recaudo adicional, de modo que existen montos que pueden ser adicionados en el presupuesto de ingresos y rentas de capital, como en el presupuesto de gastos para la vigencia comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Particularmente, se observa un comportamiento favorable de recaudo de los siguientes rubros. Tenemos, pues, ahí los rubros que ya habíamos leído anteriormente en el proyecto de acuerdo. Continúo con la lectura. Igualmente manifiesta que los ingresos corrientes de libre destinación ascendieron a la suma de 19.660.355.388 pesos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000. El presupuesto del Consejo Municipal no podrá superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones, más el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, es decir, 608.285.211 al respecto. Mediante acuerdo número 017 de 2024 se apropió el presupuesto por valor inicial de 453.326.841 pesos y posteriormente adicionado a la suma de 133.524.263 para un valor total de 586.851.000
204 pesos, encontrándose apropiado en un menor valor con una diferencia de 21.434.006 pesos. Asimismo, expresa que en el marco del convenio interadministrativo número SSCD-CUEI 628-2019, cuyo objetivo es aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Gachancipá para la financiación del proyecto Construcción Centro de Salud de Gachancipá, se suscribieron los siguientes contratos: contrato de obra número 400 de 2019, suscrito con el consorcio SCG, cuyo objetivo fue la construcción del centro de salud del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, por un valor inicial de 4.133.957.084 pesos y adicionado en la suma de 2.066.405.548 pesos con 90 centavos para un valor total de 6.200.362.632 pesos con 90 centavos. Contrato de consultoría número 404 de 2019, suscrito con Consorcio Intersalud 2019, cuyo objetivo fue la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera para la construcción del centro de salud en el municipio de Gachancipá por un valor inicial de 223.020.000 pesos y adicionado en la suma de 84.423.578 pesos para un valor total de 307.443.578 pesos. Tal es así que por medio de la resolución número 695 y 695A de fecha 6 de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la liquidación unilateral de los contratos relacionados anteriormente, por la cual la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento a dichos actos administrativos, realizó la liberación de los recursos comprometidos durante la vigencia 2019 a 31 de diciembre de dicha anualidad. Se constituyeron como compromisos no ejecutados y para las vigencias comprendidas de 31 de diciembre de 2020 a 31 de diciembre de 2024, constituidos como compromisos no ejecutados, pasivos exigibles, de modo que dichos montos fueron liberados en la vigencia 2025 y pueden ser adicionados en un total de 2.514.297.259 pesos. A su vez, el municipio está en la obligación de reintegrar al Departamento de Cundinamarca los recursos no ejecutados del convenio SSCD-CVT 628 de 2019, cuyo objeto era aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Gachancipá para la financiación del proyecto Construcción Centro de Salud de Gachancipá, más los rendimientos financieros generados por un monto total de 4.066.740.013 pesos con 20 centavos. De otro lado, exponen que el día 11 de septiembre de 2025 se realizó audiencia dentro del proceso sancionatorio administrativo, en donde se da lectura a la resolución número 016 de 2025, por la cual se declara el incumplimiento del contrato de obra número 400 de 2019 y se impone sanción a título de cláusula penal pecuniaria por un valor de 1.682.394.566, monto que fue cancelado por parte de la compañía de seguros de Equidad Seguros S.A. Asimismo, considerando las metas propuestas en el plan de desarrollo adoptado mediante decreto número 062 de 2024, mi compromiso es Gachancipá 2024-2027 y modificado parcialmente por el acuerdo 009 de 2025 y teniendo en cuenta las acciones que se deben adelantar para el cumplimiento de los objetivos programáticos, la Administración Municipal considera necesario realizar unos traslados dentro de los gastos de inversión de la vigencia 2025 conforme a la justificación presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente y la Secretaría de Obras Públicas. De acuerdo con lo anterior, se aporta certificación de fecha 9 de diciembre de 2025 por medio de la cual el secretario de Hacienda del municipio de Gachancipá acredita que una vez realizada la ejecución presupuestal de ingresos con corte 31 de octubre de 2025 se observa buen comportamiento de recaudo de algunos rubros, entre comillas predial, y sanciones contractuales pudiendo ser adicionadas al presupuesto para garantizar su ejecución presupuestal en la vigencia 2025. Igualmente, aporta certificación de la misma fecha por medio de la cual manifiesta que existen rubros con saldos que pueden ser contracreditados discriminando las fuentes y cuantías.
A su vez, el Consejo Municipal de Política Fiscal, en ejercicio de sus funciones contempladas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Acuerdo 009 del 2021, aprobó mediante el acta número 46 del 9 de diciembre del año en curso las modificaciones al programa anual mensualizado de Caja PAC, acorde con las solicitudes de adiciones y traslados presupuestales estipuladas en el proyecto de acuerdo bajo estudio. En síntesis, el proyecto de acuerdo tiene como objetivo realizar adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y modificar la desagregación del presupuesto para la misma vigencia fiscal. Con base en las certificaciones emitidas por parte de la Secretaría de Hacienda por medio de las cuales se acredita la posibilidad de abrir créditos adicionales al presupuesto de gastos de la vigencia 2025 por la suma total de 4.048.200.753 y apropiaciones libres de afectación presupuestal que pueden ser objeto de traslados por un valor de 186.085.227 pesos. Así las cosas, con fundamento en los antecedentes administrativos, contractuales y presupuestales relacionados, se evidencia que las disposiciones incluidas en el proyecto de acuerdo sometido a consideración del Consejo Municipal se encuentran sustento jurídico en las obligaciones derivadas del convenio SSCD-CVI, es ahí, 628 de 2019, en las actuaciones administrativas que determinan la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra 400 de 2019 y la imposición de la correspondiente cláusula penal pecuniaria, así como la necesidad de efectuar el reintegro de los recursos no ejecutados al departamento de Cundinamarca. Del mismo modo, los traslados y adiciones presupuestales presupuestos se soportan en las certificaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda Municipal, en las decisiones adoptadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS y en el marco normativo del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, lo cual permite incluir que las medidas planteadas se ajusten a las competencias de la Administración Municipal y responden a las exigencias de la planeación y ejecución presupuestal vigentes. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico no se advierten impedimentos para que el proyecto de acuerdo continúe su trámite ante la corporación, siempre que se mantenga la observancia de los requisitos legales y procedimentales aplicables y se garantice la correcta destinación y registro de los recursos involucrados. Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente documento, se estima conveniente dar viabilidad al proyecto de acuerdo por el cual se hacen unas adiciones y traslados dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se modifica la desagregación del presupuesto para la misma vigencia fiscal. Señora Presidenta, pues ya teniendo en cuenta de que se han anexado pues, la documentación correspondiente y que nos avala y nos certifica de que cumple pues con lo exigido y soportado pues por el concepto jurídico que nos da la empresa asesora de la corporación, doy por terminada mi ponencia, siendo una ponencia positiva. No sé, ya el resto ya queda a consideración suya, señora Presidenta, y aprovechando pues que tenemos aquí al doctor Pedro Patiño y a la doctora Carolina, pues si los compañeros tienen alguna pregunta, alguna objeción en relación a este importante proyecto, pues sería aprovechar el momento. Señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor concejal, ponente de este importante proyecto. Quisiera preguntarle si el proyecto tuvo alguna modificación en comisión. No, señora, no tuvo modificación porque se exigieron la documentación pues que realmente nos sustentaba los valores que se iban a mover y los que se iban a incorporar también. Muchas gracias, señor concejal. Terminada la ponencia del concejal Rubier, se abre debate a el proyecto de acuerdo 020 que está en estudio. Concejal Augusto Sarmiento tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo especial a la comunidad, compañeros concejales, a nuestro equipo de trabajo y de la misma manera un saludo especial a los delegados de la Administración Municipal en cabeza del doctor Pedro Patiño y la doctora Carolina
funcionarios respectivamente de la Secretaría de Hacienda, quienes siempre han tenido una gran disposición de venir a la corporación con el propósito de dar sustento y soporte a los proyectos presentados. Muchas gracias por su presencia. Yo quisiera, por favor, señora presidenta, que pues desde la corporación o desde la mesa directiva se solicite a la administración copia de las pólizas o los pagos que debe realizar las aseguradoras con respecto a la reclamación establecida por parte del municipio. Esto con el propósito de tener estos soportes de las pólizas. Hay otro tema en el proyecto que es con respecto a lo estipulado en las acreditaciones del artículo 3 en el numeral 2, que son las siguientes. Uno es que quisiera también que la administración municipal nos entregue el soporte que debe existir para llevar a cabo los desembolsos por parte de membresías Asocentro. Lo que sucede es que pues este es un aporte extraordinario, el cual debe estar regulado por la misma asociación, ¿sí? Pero tiene que existir un documento que lo regule, los estatutos o algún acuerdo, pero quisiera que por favor la administración municipal nos entregara ese soporte, porque no lo tenemos para la aprobación del proyecto, y donde se manifieste o donde se indique que estos recursos serán reintegrados en su totalidad. ¿Y por qué lo manifiesto? Porque todos sabemos y conocemos que los aportes que hacen los municipios a estas asociaciones pues se reintegran también, pero no en su totalidad. Entonces quisiera saber cuál es el manejo para los aportes extraordinarios, que esté soportado bajo un documento de la misma asociación. Y otro tema que, pues, con todo el respeto de la administración, y vuelvo y repito, no es parte de Secretaría de Hacienda, porque ellos pues están ejerciendo su trabajo, que está bien hecho, pero yo no encontraría un soporte técnico para que hagamos una acreditación en el rubro 2.3.35, que es comercio, industria y turismo, donde se van a destinar 34.248.520 pesos para el contrato de alumbrado público, un contrato que ya se tuvo que haber firmado y que a estas alturas del tiempo pues es un contrato que ya debe estar desde luego en su ejecución, porque no podríamos adicionar más dinero para después adicionar cuando ya se va a terminar el año. Entonces son 34.248.000 pesos a los cuales yo no encuentro justificación. Vuelvo y reitero, no existe un contrato, efectivamente, que es el contrato SAMC 0218-2025, pero sí me gustaría que la secretaría encargada de dicho contrato, que creo es la Secretaría de Desarrollo Económico, que nos justifique el por qué a estas alturas del año vamos a adicionarle 34 millones de pesos cuando ya va a ser muy complejo que se dé cumplimiento. Sí, alumbrado navideño. Ah, perdón, de pronto me equivoqué y dije alumbrado público, es alumbrado navideño. Como lo reitero, pues ya el contrato se firmó, ya el contrato está bien avanzado, y adicionarle 34 millones cuando ya se nos va a acabar el año, no encuentro personalmente la justificación de adicionar más dinero. Y volviendo al tema de Asocentro, pues que nos entreguen los soportes, o de lo contrario yo propongo que la modificación no deba ir a Asocentro, sino que pues se lleve el dinero a un rubro de mejoramiento de vías o qué sé yo, pero no encuentro la justificación, más no, a pesar de que en este momento no tenemos ese soporte de Asocentro, pero si nos llega en el documento pues no habría ningún inconveniente para que tengamos ese soporte. Pues en vista de que ya según lo estipulado, lo que nos mencionaron en parte de la Secretaría de Hacienda es que estos recursos irían para pavimentación de la calle Carrera Tercera
Sí, ese es lo que nos manifiesta el secretario de Obras, perdón, señora presidenta, que me tomé la palabra, es que estos 150 millones que tiene la denominación de membresía es para desarrollar la obra de alcantarillado entre el barrio Belén y el barrio San José sobre la carrera tercera. ¿San qué? Barrio Belén. Entre calles Tercera a Sur y calle Segunda a Sur. Pavimentación. Lo que pasa es que van a hacer una intervención, están haciendo una intervención en el alcantarillado de Molinos, de Terpera Molinos, y lo que se tiende a hacer con este aporte extraordinario es que Asocentro haga la restitución del pavimento, un mejoramiento integral de 230 metros lineales de Tercera a Sur y calle Segunda A. Después de que termine la intervención del alcantarillado viene la restitución del pavimento. Entonces, compañeros y a los compañeros de la mesa directiva, para que lo tengan presente, es que pues no se ha iniciado la obra del plan maestro de alcantarillado, pero ya estamos buscando los recursos de pavimentación, pero... Ya están interviniendo. El alcantarillado lo está adelantando la empresa pública de Cundinamarca. Claro, listo, sí, correcto, ya se inició. Pero entonces, volvemos a lo mismo, que se nos entregue el soporte técnico que permita la destinación de esta pago extraordinario a Asocentro, que es por membresías, pero que haya un documento que soporte este pago extraordinario, y que a su vez esos recursos que se giran a Asocentro como pago extraordinario sean devueltos en su totalidad. ¿Por qué motivo? Porque en las cuotas ordinarias de Asocentro, tengo entendido, Asocentro reintegra al municipio el 80%. Entonces yo no encontraría justificación, si no se contempla, que giremos un pago extraordinario de 150 millones para que nos reintegren el 80%. Entonces lo que se necesita es que por acuerdo de Asocentro, por estatutos, se estipule que estos pagos extraordinarios sean devueltos en su totalidad al municipio. Porque de lo contrario no tendría la justificación de entregarle a Asocentro para que nos devuelva menor valor. Estas serían las observaciones para que de manera respetuosa por parte de la mesa directiva lo solicitemos, y que esto nos los deben entregar mañana mismo. Con eso mañana, si vemos la necesidad de aprobarlo, se aprueba, pero también que la Secretaría de Desarrollo o la Secretaría encargada del contrato del alumbrado navideño nos justifique el por qué pretenden adicionar recursos a estas alturas del año, cuando ya se nos va a terminar y ya no sería necesario incorporar más recursos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros. A usted, concejal Carlos Garzón, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidenta. Buenas noches para todos y para todas, concejales, secretario y funcionarios de la administración. Bueno, yo tengo unas dudas frente al tema del proceso de liquidación del contrato del centro de salud. Pienso que nosotros no podemos pues continuar con ese proceso de los recursos sin tener pues una serie de documentos también que yo creo que son necesarios. Luego de que una entidad hace un proceso de liquidación, debe tener, digamos, como constancia de que, por ejemplo, se ha cerrado ya el expediente, por ejemplo, en plataformas, ¿sí? Es decir, que se cierra el expediente del proceso de contratación. Me gustaría saber si pues ya eso se tiene. Bueno, lo ideal de todo esto sería que nos explicaran cómo fue el proceso de liquidación, ¿sí? Que de pronto vinieran acá y mostraran las actas de que no hubo acuerdo bilateral con el contratista, de que por eso se hizo una liquidación unilateral y se sacó una resolución, que explicaran también esos alcances, porque pues de esa manera también uno tiene más soportes para respaldar, digamos que el proyecto de acuerdo con los recursos que pretende frente al centro de salud, lo que tiene que, digamos, que devolver
pues acá nosotros lo vemos en el proyecto de acuerdo, en el documento, pero pues claramente uno debe tener como los soportes de que obviamente el proceso se hizo de una adecuada forma, de que no, por ejemplo, a esos actos administrativos no se presentó de pronto recursos de reposición, que no hayan, digamos, que litigios en el contencioso administrativo frente a ese proceso contractual. Esa información sería bueno conocerlo. Yo no sé si hay posibilidad de que podamos tener una explicación, una ilustración más clara de parte de Secretaría General, que entiendo que son los que llevan esos procesos de liquidaciones, para que obviamente puedan, digamos, que traer el expediente y presentarlo a la corporación, porque pues acá, bueno, nos hablan de la resolución, y uno puede mirar la resolución, pero pues es una liquidación unilateral, es decir, por voluntad de la administración municipal. Supongo que se habrán hecho los trámites, espero pues obviamente que así sea, pero sería bueno también uno conocer acá de primera mano, antes de aprobar o no aprobar un proyecto, la forma en que se realizó la liquidación, ¿sí? Si ya se cerró el expediente, si no hubo acuerdo bilateral, si no tenemos, digamos, no sé, eventuales litigios con el contratista, ¿sí? Saber, digamos, que tenemos un buen análisis de incumplimiento de obligaciones en ese contrato de obra. Todos esos temas que generan dudas. Y lo otro es que a mí también pues me parece curioso esos aportes que se realizan a Asocentro. Sería bueno conocer pues el histórico de los aportes que se han hecho en estos últimos 2 años, es decir, 2024-2025, cómo fueron los aportes ordinarios a Asocentro, ¿sí? Y pues conocer también un poco más allá sobre la finalidad de realizar estos aportes. Pues no sé si lo conozcan ustedes desde esta secretaría, o será de pronto otra dependencia tendrá conocimiento más a profundidad de lo que se quiere hacer. De pronto ya Asocentro tenga planes de hacer inversión en alguna cosa, no sé, yo no lo tengo idea, pero sí es bueno conocerlo. Entonces a mí me gustaría que podamos tener, digamos, que una ilustración más clara con documentación ahí sí en mano sobre el proceso de liquidación del contrato. Es lo que más me interesa a mí, y que pudiese estar ya sea pues la secretaria general la secretaria de se me fue la paloma, sí, secretaría general se llama, ¿no? La secretaría general, que esté la secretaria o que esté alguien que conozca muy bien el proceso de liquidación de ese contrato, que de hecho es bueno porque pues no es solo, pienso yo, que hacer traslados y movimientos porque sí, sino tenemos que estar nosotros informados de cuáles son los procesos que se vienen haciendo, que hasta el día de hoy en ninguna sesión se ha expuesto la manera en que se realizó la liquidación del contrato del centro de salud. De hecho, en unas sesiones anteriores yo pregunté y todavía no se había hecho. Creo que fueron no sé si fueron en las últimas ordinarias o en las anteriores. En las anteriores, en las de agosto, todavía no se ha hecho el proceso, y en las sesiones, digamos que de noviembre, no, yo por mi parte, no sé si de pronto no lo escuché, pero por mi parte no vi una explicación sobre ese tema. Entonces pues yo me vengo a enterar de que ya se hizo liquidación ahorita con estos traslados, pero acá la corporación debería saber en qué van esos procesos y de qué forma se hacen, ¿no? Porque es que es muy delicado hacer una liquidación unilateral a contratos de tantos millones de pesos, ¿sí? A que después, digo yo, terminemos acá en un litigio y hasta quién sabe después hasta el mismo consejo de pronto involucrado. Pues no sé, no lo quiero llevar a otros lados, pero lo primero es conocer el proceso. Entonces a mí me gustaría pedirle a la mesa directiva que por favor invitemos a la Secretaría General a que nos presenten el proceso de liquidación del contrato antes de continuar, y pues obviamente ya con los demás traslados que se vayan a hacer, pues se revisarían acá si alguien tiene más dudas, pero a mí me interesa conocer ese tema y el proceso de liquidación. Muchas gracias.
¿Algún otro concejal desea intervenir? Doctor Pedro Patiño tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues la verdad, los dos concejales que intervinieron pues nos dejan un poco anonadados porque es del resorte, ¿sí? No es del resorte de Hacienda. Entonces, con respecto al concejal Augusto, pues sí, efectivamente, nosotros mañana vamos a solicitarle a la Secretaría General el envío de las pólizas. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, yo más adelante les puedo dar lo que es el balance financiero del convenio, para no volverlo a repetir cuando vengan los demás funcionarios. ¿No es necesario? Ok, listo, concejal. Sí, el respecto del soporte de la membresía de la asociación, pues solicitaremos copia de los estatutos para remitirle a ustedes mañana ese documento. ¿Sí? No podemos garantizar que llegue mañana, pero vamos a tratar de que efectivamente, porque no está aquí en la alcaldía, nos toca conseguirlo. ¿Sí? Respecto al soporte técnico de la inversión de los 34 millones de pesos para adicionar el contrato de alumbrado navideño, pues también le vamos a transmitir al secretario de Desarrollo Económico, al doctor Gerardo, que nos dé una justificación por escrito para también allegársela a la corporación el día de mañana. Con respecto al concejal Carlos, lo que yo sí le puedo decir es que el tema del hospital era un asunto bastante importante para el señor gobernador y obviamente para la administración municipal. Quien jalonó la liquidación del convenio del hospital fue el mismo gobernador. Entonces, de hecho, el interés de él era liquidar para poder suscribir el otro convenio. Entonces, sí, claro. Entonces, él no suscribía convenio mientras no se adelantaba la liquidación de este convenio del 2019, y esa liquidación se hizo hace como 15 días, más o menos. Quedó como el 6 de diciembre. Tanto así que aquí mandaron a uno de los sugerentes de la Secretaría de Salud para que se adelantara junto a la Secretaría de Hacienda la liquidación del convenio, y se hizo. Lo que sí les puedo garantizar, concejales, es que la compañía de seguros La Equidad, en la reclamación, le pagó al municipio 1.683 millones de pesos, recursos que ya llegaron a cuentas del municipio. Esta fue la sanción que se interpuso en el acta de liquidación, que pues así la tenemos nosotros, y si ustedes a bien tienen, se la podemos allegar mañana. Entonces el compromiso de nosotros es también allegar el acta de liquidación del convenio 628. Allí se plasmó exactamente todo el tema de los recursos que hay que devolver y por qué hay que devolverlos, sería la pregunta. La aseguradora La Equidad sí le giró al municipio 1.683 millones de pesos, de los cuales llegaron a finales de noviembre. Sí. Entonces, de estos 1.683 millones de pesos que La Equidad le giró al municipio por el incumplimiento del contrato 400, nosotros en este proyecto de acuerdo estamos adicionando 1.512 millones de pesos para devolverle al departamento. Ahora bien, ¿por qué hay que devolverle al departamento 1.512 millones de pesos por un lado y lo que está en bancos? Porque el departamento le exigió al municipio que él tenía que devolverle el anticipo no amortizado. Esa es una suma por 1.098 millones de pesos que no fueron amortizados por parte del contratista. Y la diferencia entre la obra ejecutada, que eran 1.924 millones de pesos, cifras más, cifras menos, 1.937 millones de pesos, que fue la obra ejecutada y pagada por el municipio en vigencias de 2019 y 2020. Ahí, y la obra reconocida por parte del municipio y la Secretaría de Salud,
En esas dos componentes se generó una diferencia de 412 millones de pesos que obviamente hay que devolvérselos al departamento. 412 millones de pesos, ¿sí?, que se supone que fueron pagados de más en su momento, y 412 millones de pesos que necesariamente es un tema no es un tema de Hacienda, es un tema jurídico. Habrá que hacer una acción de repetición, ¿sí?, contra obviamente las administraciones anteriores que dieron origen a esa situación, para poder determinar por la hora reconocida de los 1.524 millones de pesos, que fue la hora reconocida. Se desarrolló un contrato de consultoría para que obviamente pudiera cotejar ahí realmente cuál cantidad de obra hay ahí en ese momento, y a esa cifra llegaron, y eso fue lo que realmente aceptó el departamento y aceptó el municipio. También debo comentarles que desde la óptica financiera a la interventoría no se le ha pagado. El acta de liquidación reconoce a la interventoría 93 millones de pesos que no han sido cancelados porque la interventoría no ha tramitado cuenta. Sin embargo, no los podemos devolver ni desconocer porque es un pasivo exigible que en cualquier momento hay que pagarlo. A la interventoría también el acta de liquidación le interpuso una sanción administrativa, alrededor de unos 27 millones de pesos, que esos sí no han sido cancelados por parte de la compañía de seguros. Pero como se le debe al contratista 93 millones de pesos, en su momento, nosotros se los vamos a descontar cuando se materialice el pago. Si el contratista no se presenta a cobrar y obviamente la Secretaría de Obras le da el trámite normal para la cuenta, nosotros tendríamos que constituir un depósito judicial descontando los 27 millones de pesos más o menos, que es la sanción, más obviamente los impuestos del orden municipal. La compañía de seguros no le ha girado al municipio porque hay una cuenta por pagar para el contratista. Entonces, en términos generales, esa es la situación particular del convenio 628. Nosotros estamos adicionando 1.512 millones de pesos de lo que nos llegó de la compañía de seguros, y tenemos en bancos 1.520 bancos, tenemos 2.516 millones de pesos que están en bancos, y eso suma obviamente los 4.028 millones de pesos que nos toca realmente devolverle al departamento. O sea, sí, la plata está, nos falta es el procedimiento, el primer paso, obviamente que la corporación nos apruebe el proyecto de acuerdo, y el segundo paso, pues obviamente con esto ya, una vez aprobado el proyecto de acuerdo, se mueve el presupuesto, se adiciona, se hacen los ajustes y los traslados necesarios, y la Secretaría de Obras tendrá que darle trámite normal para el giro de esos recursos al departamento, como es solicitar un CDP, constituir una resolución mediante el cual autoriza el giro, nosotros expedimos un RP y pues continuamos el proceso netamente bancario para que la gobernación tenga esa plata, ¿sí? De hecho, ellos han venido muy reiterativos e insistentes en que si ya les vamos a devolver, y la invitación, así sea mañana, es a que ese proyecto de acuerdo sea aprobado, porque de esto depende de que nazca el otro proyecto, a pesar de que ya está firmado, sí, el otro convenio, sí, pero creo que está ahí en stand-by, y no queremos que el gobernador diga cancelamos el convenio porque el municipio no nos devolvió la plata. Ese es eso, concejal. Muchas gracias. A usted, doctor Pedro, por la explicación. Bueno, en vista de que, primero, que no hay más intervenciones por parte de los concejales, y segundo, que hay solicitud de documentos, que usted pues bien nos aclara que el día de mañana podría hacerlos llegar a la corporación. Entonces considero, concejales, que
que vamos a esperar hasta el día de mañana para que ustedes nos puedan presentar pues los documentos que requiere la corporación para tomar una decisión frente al proyecto, y pues en vista de que no hay más intervenciones, pues entonces vamos a dejar hasta acá. Doctor Pedro. Sí, yo tengo una inquietud, presidente. Si nosotros llegamos a estos documentos en el transcurso del día de mañana, ¿ustedes alcanzarían mañana a estudiarlos y a citar la sesión? Sí, con los soportes para que ustedes los estudien. Sí, señor doctor, lo que se planea es, entre más rápido ustedes puedan pues enviar los documentos a la corporación, podamos darle la revisión necesaria. Y lo ideal pues entonces es que mañana mismo se pueda someter pues a una decisión final el proyecto de acuerdo, dependiendo pues los insumos que ustedes aporten. Señorita secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. Presidenta, le informo que no contamos con más orden del día. Honorables concejales y comunidad, al no contar con más orden del día, siendo las 6:05 de la tarde, damos por terminada la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, 18 de diciembre del 2025. A todos ustedes, muchas gracias, mil bendiciones.